Bueno, y les doy la bienvenida a este taller de consejos para presentaciones orales. Probablemente las presentaciones orales son un elemento que a muchos en algún momento nos ha complicado, que nos pone nerviosos, que nos da miedo enfrentar a las personas al hablar públicamente, ya sea de manera presencial, que es lo que nosotros estábamos acostumbrados, o bajo este sistema de plataforma, como Zoom, Meet, etcétera, que de alguna manera es distinto, que podemos estar en nuestra casa, pero que de todas maneras nos provoca nervios. Estábamos comentando recién acá con Enrique, que es el coordinador de Armadillo, que efectivamente, a pesar de todo el tiempo y toda la experiencia que uno pueda tener al hablar en público, yo llevo 20 años trabajando como profesora, uno igual se pone nervioso. Igual uno tiene como ese elemento de nervio, ¿ya? Déjenme ver que no haya nadie. Ah, sí. Bien, varias personas en sala de espera. Un segundo. Recuerden silenciar sus micrófonos al momento de unirse, por favor. Después en las preguntas las vamos a establecer en principio por el chat. Yo prefiero tener el chat a la vista. Si por alguna razón en algún momento no puedo ver el chat, yo les aviso. Ahí hay alguien más. Y después para las preguntas, ahí si quieren lo activan, no hay ningún problema. ¿Ya? Wow. Somos 35 ya. Súper. Súper, súper, súper. Ya. Tengo que tener esto a mano para poder verificar que existe efectivamente eh, la situación de que no quede nadie en lista de espera. Ya. Entonces vamos a comenzar. Somos 35, está Arturo en lista de espera. Bienvenidos a los que se han ido incorporando recién. Me presento nuevamente, mi nombre es Yana Cornejo, soy profesora de tutora de Armadillo y hoy vamos a ver un taller sobre consejos de presentaciones orales y defensas eh, orales, tanto presenciales como virtuales, ¿ya? Primero vamos a ver, son hartas láminas, pero las vamos a ver bastante rápido, que son como teóricas porque es recordar un contexto que probablemente ustedes ya manejan. Y si no lo manejan, lo vamos a ver para ver efectivamente cuál es la importancia de ciertos elementos dentro de lo que es las presentaciones orales. Y luego nos vamos a ir efectivamente a comentar cuáles son las recomendaciones para estas presentaciones orales, tanto presenciales como virtuales. ¿Ya? Entonces, lo primero, si nosotros pensamos la comunicación, tenemos ahí solamente imágenes, ¿cierto? Solamente imágenes que nos indican personas que se están comunicando. Y sin embargo, ninguna de ellas está hablando. No tenemos los diálogos de lo que ellas puedan estar diciendo y sin embargo podemos determinar que ellas sí efectivamente se están comunicando. Entonces, para eso, esa línea apunta esta presentación.
Recordar que cuando nos comunicamos a través de las palabras, pero también nos comunicamos a través de elementos que no son palabras, sino son elementos no verbales, como los gestos, como la distancia, el uso del espacio que nosotros tenemos y como los elementos paraverbales, que son los elementos asociados a la voz, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos elementos. Probablemente ustedes recuerdan y vieron cuando estudiaron en enseñanza media este concepto de los factores o elementos de la comunicación, que por si a alguien se les olvidó, son bastante simples y son estos. Toda comunicación tiene un emisor o varios emisores, uno o varios receptores. En este caso somos hasta el momento 41 receptores, o somos 41 participantes de esta reunión. Hay un contexto, hay un mensaje que se entrega y que también puede venir desde, por ejemplo, Ignacio y Francisco saludaron, con Enrique saludaron a través del chat, por lo tanto, alguien saludó a través de la voz, por lo tanto también hay un ida y vuelta en esto. Utilizamos un idioma y utilizamos un canal. En este caso estamos utilizando un canal tecnológico, estamos usando Zoom, pero en otros casos estamos utilizando un canal más bien presencial, visual, con la voz, con el aire, etc. No importa. Pero aún así tenemos que manejar estos elementos para que nuestra comunicación sea lo más efectiva. Esos factores de la comunicación, más estos elementos de la kinésica, la proxémica y lo paraverbal, junto con otros elementos, es lo que da la situación comunicativa general de todo, ¿ya? Más aún en una presentación oral y en una presentación oral formal. ¿Cómo puede ser la defensa de una memoria? ¿Cómo puede ser una clase presencial o línea? ¿Cómo puede ser una entrevista laboral? También el otro día veíamos en otro taller las entrevistas laborales en línea, ¿ya? Que es otro mundo que probablemente antes no lo hubiéramos pensado y en este momento, debido a todas las circunstancias que conocidas por todos, estamos en esa situación. Entonces, fíjense en esto. Esto hay personas que lo discuten, pero lo que interesa acá es que nosotros muchas veces damos importancia a lo que decimos, ¿ya? Queremos aprendernos una presentación de memoria porque tenemos que manejar ciertos conceptos y tenemos que comunicar. ¿Y con qué palabras los vamos a decir? Es importante absolutamente. Tenemos que utilizar un lenguaje formal, tenemos que utilizar vocabulario variado, etc. Pero dentro de la percepción que los receptores tienen de lo que nosotros hacemos en una presentación oral, eso equivale aproximadamente a un 7%, lo que decimos. Otros elementos que influyen muchísimo en cómo nos perciben nuestros receptores son los elementos paraverbales, con un 38%. Vamos a ver en qué consiste y vamos a ver qué elementos y qué podemos hacer en caso de. Y las expresiones faciales o corporales. Por ejemplo, en este caso ustedes prácticamente me ven la cara y con suerte los hombros, ¿ya? Pero si estuviéramos en una presentación formal, presencial, me estarían viendo de cuerpo completo, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Muchas veces nosotros damos énfasis, mucho énfasis a lo que vamos a decir. Es importante, absolutamente, pero también tenemos que controlar los otros elementos, ¿ya? Para que nuestra presentación sea lo más efectiva. Entonces, nos vamos a comunicar a través de lo verbal. Lo verbal es exclusivo de los seres humanos, es lo privativo de nosotros y se va a dar de manera oral o escrita. En este caso nos estamos centrando en lo oral. Vamos a ver la comunicación no verbal, gestos, todos los gestos que nosotros podamos hacer con la cara, todos los elementos de movimientos que nosotros vamos a hacer y
También la cercanía. Fíjense en ese perrito y ese gatito. ¿Y por qué está un perrito y un gatito y no una persona? Porque los elementos no verbales, de alguna manera, también son compartidos por otros seres que no son humanos, los seres animales, ¿ya? Utilizan ciertos gestos, utilizan ciertos movimientos para transmitir mensajes y también esto de la cercanía, que lo vamos a ver. Entonces, los elementos no verbales principales que nosotros podemos manejar más, que pertenecen y que se utilizan en nuestras presentaciones o en la vida, cada vez que nos comunicamos en realidad, no solo en una presentación oral, es lo kinésico, lo proxémico y lo paraverbal. Lo kinésico son los gestos, la mirada y las posturas. Súper importante. ¿Cómo empezar una presentación? No importa que sea un tema tremendamente serio. Saludar, presentarse, sonreír. ¿Qué pasa si nosotros sonreímos? Aunque el tema sea muy terrible, aunque el tema sea muy serio. Un saludo, una sonrisa permite de alguna manera establecer una conexión más bien positiva con nuestros receptores. No sabemos cómo vamos a ser recibidos y por lo tanto tenemos que tratar de establecer una conexión muy empática, muy agradable con los receptores. ¿Ya? Entonces, para eso, súper importante es la sonrisa. La mirada. De ahí vamos a ver cómo lo hacemos en el caso de esto de las cámaras. Por ejemplo, yo tengo la tendencia, acá abajo yo me estoy mirando, si ustedes se fijan, pero si yo me miro acá abajo, ustedes sienten que yo no lo estoy mirando a ustedes, aunque yo no los vea. Veo ahí, por ejemplo, Rodrigo Rivera, y Rodrigo Rivera no lo veo. ¿Ya? No tiene su cámara encendida y probablemente en estas circunstancias de en línea es complicado. Ahí está Rodrigo, ahí lo vi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No estoy viendo yo sus caras, ¿ya? Pero si yo miro hacia abajo o miro mucho el texto, lo que va a pasar es que ustedes van a sentir que yo no lo estoy mirando, que no le estoy hablando a ustedes, ¿ya? Entonces, eso es un elemento súper importante. Después está la proxémica, ¿ya? La proxémica con las distancias. Ahora está muy de moda esto de la distancia social. No hay que estar a un metro y tanto de la persona para no contagiarse. Pero las distancias siempre nos han comunicado, desde, por ejemplo, un beso, un golpe, las distintas distancias a las que estamos, o en una situación formal como una entrevista de trabajo. La idea, espérenme, vamos a incorporar. Luego está la proxémica. La proxémica, un antropólogo, dividió los espacios en categorías, 4 subcategorías. La primera está el espacio íntimo, que llega aproximadamente a los 45 centímetros. Entonces ahí, ese es el espacio más cercano en el que nosotros nos podemos dar. Claramente ese espacio no es un espacio que corresponda al ámbito de la comunicación oral formal. El espacio personal de 45 centímetros hasta 1,20 m, que es más o menos la distancia social, y por eso tenemos esta imagen de los coditos, así como comunicarnos así, que nos estamos saludando de esta manera, ¿ya? En general, tampoco en la presentación tenemos nosotros una distancia tan cercana. Luego está el espacio social, que aparece en situaciones no tan personales, de 1,20 m a 3,60 m. Pensemos en los auditorios, por ejemplo, de la universidad, donde en una sala hay 100 personas. Claramente hay un espacio y hay una lejanía que yo voy a tener con las personas que están en las penúltimas filas o en las últimas filas de ese ámbito. No sé si a alguien le ha tocado ser ayudante, pero claramente cuando uno hace clase en una sala tan grande,
no puede estar estableciendo un contacto de cercanía, pero puede llegar a acercarse. Y eso es lo que vamos a ver después. El espacio público que se puede dar en una conferencia. Miren esa última imagen donde hay muchísima gente y claramente ahí ya hay un espacio público, pero es súper importante la mirada. Aunque yo no distinga detalles, la mirada. Y por eso en línea también es súper importante mirar a la cámara. Ahí ya le estoy adelantando algunos elementos. Los elementos paraverbales o paralingüísticos es todo lo que tiene que ver con cómo nosotros utilizamos nuestra voz. La voz es un elemento fundamental a la hora de comunicarnos verbalmente y también comunicarnos en una presentación oral, presencial o no, da lo mismo. Y tiene elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, de partida tenemos un aparato que tenemos que cuidar. ¿Qué es importante? Por ejemplo, antes de una presentación, las cuerdas vocales se irritan. Por lo tanto, no fumar, no tomar líquidos irritantes, por ejemplo. No tomar un café muy caliente, no tomar un vaso, agua con hielo, ¿ya? Se han fijado que los cantantes siempre andan con una bufanda porque tienen que cuidar su aparato fonador y cuidar las cuerdas vocales, ¿ya? Independiente que sean nerviosos o no, ahí vamos a ver qué podemos hacer con los nervios, evitar fumar antes de hablar en público. La comunicación paraverbal tiene ciertos elementos que nosotros vamos a ir desglosando mínimamente. Uno, tono, volumen, ritmo, timbre y énfasis. ¿Qué es lo que vamos a llamar tono? Las vibraciones por sonido. Y básicamente es un tono agudo. Hola, ¿cómo están? Así como hablan los niños, los pajaritos, esos son sonidos agudos, o los tonos graves, que es básicamente como hablan más bien los varones. Hola, ¿cómo están? ¿Ya? Ese es ahora. ¿Cuál es el tono más recomendable para una presentación oral? Que se acerque más a lo grave, pero no un forzar la voz todo el rato. Por ejemplo, yo tengo un sonido, utilizo un tono como un poco más agudo. Espere, un segundo. Pero, no, imagínense que estuviera todo el rato, hola, ¿cómo están? Pero que suene forzado tampoco es la idea. Pero no, hola, todo el rato, porque molesta, ¿ya? Es molesto. El volumen, y acá es súper importante. No puede haber un volumen parejo dentro de una presentación, pero si es una presentación presencial, siempre el doble del audible. Por ejemplo, si nosotros estamos en una sala, pensemos en una sala pequeña, no pensemos en estos grandes auditorios, en una sala pequeña donde efectivamente nuestra voz pueda llenar el espacio, el ideal es que nuestra voz se escuche al doble del audible, no que las personas se esfuercen por escuchar. Eso es en cuanto a volumen. Ahora, tampoco eso no significa gritar, sino producir el sonido de una manera como desde el estómago hacia afuera, ¿ya? Poder proyectar ese sonido, pero sin gritar, no es gritar, ¿ya? En el caso de un auditorio como estas salas donde caben 100 o más personas, ahí claramente es necesario el uso de un micrófono, ¿ya? Acá en este caso yo, por ejemplo, a lo mejor como ustedes me están escuchando a través de un elemento tecnológico, no es necesario que yo llene el espacio donde estoy completamente con mi voz, porque lo importante es que a través de el sistema, ¿cómo decirlo? De la plataforma ustedes me escuchen bien. A todo esto me escuchan bien. ¿Alguien puede? ¿Sí? Ya, súper, genial. Un segundo que se pierde la flechita acá. El timbre no lo podemos cambiar. El timbre es nuestro sello de voz, como cuando a veces uno
dice, esa persona no la estoy viendo, pero sé quién es. Porque, súper, porque yo reconozco la voz y reconozco el timbre de voz, ¿ya? Entonces, el timbre de voz es como una huella digital. ¿Ya? A veces hay personas que son familiares que hablan muy cercano y se tienden a confundir, pero igual hay un elemento particular que uno dice, ok, no, estoy hablando con la mamá, no, estoy hablando con la hija, a pesar que en algún momento me puedo confundir. Y el énfasis, muy importante. ¿Qué pasa si todo el rato nosotros hablamos de una manera pareja? Yo les digo, bueno, es muy importante que ustedes conecten con el público porque el público los tiene que seguir, la audiencia. ¿Qué pasa si yo no hago un énfasis en algún elemento? Nos quedamos dormidos, ya claramente, nos quedamos dormidos. Entonces es súper importante destacar un elemento, los elementos que yo considero que son importantes con nuestra voz. Ok, entonces ya tenemos claro cuáles son los elementos no verbales que nosotros manejamos propiamente tal. De ahí podemos hablar de un elemento más, pero esos son los elementos que nosotros manejamos. Lo kinésico, nuestros gestos faciales y nuestros gestos corporales, los elementos de proxémica, de cercanía, que por ejemplo en este momento la cercanía, la proxémica no se puede aplicar a través de Zoom. Yo no me puedo acercar, yo no les puedo abrazar, yo puedo hacer el gesto que los abrazo, pero no los puedo abrazar. Ni me puedo acercar y decir, tú me estás siguiendo la idea, no puedo hacerlo. Pero puedo establecer elementos con lo paraverbal y con lo kinésico, ¿ya? ¿Cómo utilizo estos elementos? Recordemos que la mayor cantidad de la información que recibimos no es a través de lo que decimos, sino a través de los elementos no verbales. Entonces, avanzamos. Esta imagen me interesa, súper importante. Hay veces que nosotros tenemos que hacer una presentación individual, ¿cierto? Como la de la derecha. Y hay veces que tenemos que hacer una presentación en grupo. Si quieren me contestan por el chat. ¿Qué les parece la postura de los integrantes de ese grupo respecto de la persona que está hablando? Se nota cuál es la que está hablando y los demás. ¿Qué les parece esa postura de esa imagen? ¿Está correcta o no? No Yo puedo. creo que está correcta. No, no la veo mal. Se nota quién está hablando, se nota quién está teniendo el protagonismo temporal. Así que no, yo no le veo lo malo, al menos. Perfecto, ok. Gabriela dice está muy cerrada quizá. Ya, ok. Se supone que está hablando la persona que tiene las manos alzadas. ¿Ya? Se da a entender porque si ustedes se fijan, la persona que está con lentes la está mirando a ella, la persona que está con chaleco amarillo también la está mirando a ella y la otra persona está mirando hacia el público. Ahora, ahí hay un detalle que vamos a ver. No miro, no veo las de blanco, ya. Entonces, vamos a ver que hay un elemento ahí, en general está bien, pero hay un elemento, claro, que no sería como tan óptimo, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Y quizás se relaciona con lo que decía Gabriela. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que tenemos que ver es la postura. Fíjense acá. Es probable que alguna vez hayan visto a un profesor, por ejemplo, en esa actitud de la derecha, ¿cierto? Sentado sobre una mesa, relajado. Está vestido formalmente, está erguido, está utilizando sus manos para apoyarse en lo que dice, pero quizás el gesto de sentarse en la mesa no es lo más formal. De hecho, claramente no. Esa la de blanco no se percibe que dentro del grupo que presenta. Ya, claro, como que no está,
La idea es siempre mirar aquí. Ya, ahí vamos a ver. Y la imagen de la izquierda, que no sale el rostro, pero si ustedes se fijan, está erguido y también tiene las manos alzadas, las manos no caídas, ¿ya? Entonces, ya, ahí. ¿Qué es lo que pasa? La postura base, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra postura base? La postura base debiese ser, primero, cuerpo erguido. Los pies paralelos. Esto cuesta mucho. Hay muchas veces que los estudiantes, me ha tocado enseñar esto, y esencialmente, y los estudiantes dicen, profe, que a mí me molesta la rodilla, profe, que yo tengo un problema, y tiendo a colocar un pie adelante. De hecho, por ejemplo, las mujeres cuando usamos taco, es muy cómodo poner un pie adelante, porque uno se siente como más, o pararse como en los dos pies, así como en A, así como. ¿Qué es lo que pasa con eso? Uno se siente súper seguro, pero la postura que proyecta no es formal. Entonces la postura es cuerpo erguido, pies paralelos, brazos, cuando estoy hablando, brazos no más abajo del ombligo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Ahí habían en momentos en que los estudiantes yo les decía eso y hacían esto, se los voy a hacer como, porque el parámetro de la cámara no abarca tanto, pero es como que hacían esto, como que estaban así. Como estoy erguido, ¿me entiendes? Como súper poco natural. La idea es que sea lo más natural posible y que las manos se entrelacen, se suelten y vayan al ritmo apoyando lo que yo quiero decir. Luego, los brazos no más abajo del ombligo y las manos al frente y codos separados. Ya, no así como, no así como un pingüinito, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Porque eso es súper importante. ¿Sí? ¿Sí? Súper. Ya. ¿Qué? No sé por qué. Otro elemento muy importante de una presentación presencial es el peso escénico. ¿Qué es el peso escénico? Pensemos, todas las miradas están en la persona que está hablando, ¿cierto? ¿Qué pasa si habla mucho rato en una misma posición, como es el caso, en este caso que yo estoy aquí y no me puedo mover? Entonces, en ese caso, el ideal es que el peso escénico de alguna manera se vaya cambiando. Es decir, el sujeto que está hablando en algún momento está en medio, pero en algún momento vaya, por ejemplo, en la segunda parte de la presentación, se cambia a un lado o luego se desplace al otro. Evitar el paseo, ¿ya? Que nosotros decíamos en el paseo carcelario. El paseo carcelario es esto, pam, 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 como cuando los animalitos están encerrados, porque eso demuestra nervio, demuestra que yo estoy súper nerviosa desarrollando esa actividad. O si me quedo parado todo el rato ahí, ¿qué pasa si yo hablo 1 hora, 10 minutos, 15? Bueno, en nuestra presentación es esto, y estoy ahí y no me muevo. También cansa. Entonces, la idea es hacer el desplazamiento. Y en ese caso podemos utilizar la proxémica. Ahí se conecta con la proxémica, con esto del desplazamiento. Por ejemplo, si estamos en una sala donde tenemos la posibilidad de un pasillo, esta es la mejor imagen que encontré de un sujeto frente a un pasillo, es como que pueda avanzar en algún momento hacia los estudiantes. Por ejemplo, hacia acá, ya que pueda avanzar. No que solamente se quede en la parte de adelante. Si está en un auditorio como este, que dentro del escenario, si es posible, porque a veces uno está como como una especie de atril, no es atril, como tiene el micrófono, como en las iglesias, cuando a uno le piden hacer la lectura y uno tiene que leerla. Ahí no se puede desplazar. Ahí ya tenemos esa desventaja, pero sí es posible desplazarnos
dentro del espacio que tenemos sin un paseo. Eso sería como súper importante. La mirada es fundamental. La mirada, por ejemplo, en general, el otro día leía un texto que planteaba que las personas somos multimodales para comunicarnos y que por lo tanto muchas veces no solamente necesitamos escuchar, sino también ver a las personas. Es súper complicado, por ejemplo, este año me ha tocado hacer clase, hacer tutoría y no ver a los estudiantes. Y es algo como a la larga uno se acostumbra, pero es muy complejo en el sentido que uno no ve el feedback. No sabemos si ustedes se quedaron dormidos, si están bostezando, si están así como, ay, qué lata. ¿Me entienden la idea? No lo vemos. En cambio, en una situación presencial sí lo vemos. Muy importante mirar. Si a ustedes les cuesta mirar al auditorio, la recomendación es ensayar, por ejemplo, en la casa, ensayar con la gente que es más cercana y ensayar mirar a los ojos. Eso cuesta mucho. Yo al principio, cuando comencé a hacer clase y todavía cuando me pongo nerviosa, tiendo a mirar hacia arriba, así como yo empecé haciendo clases así como bueno y la edad media y bla, bla, bla. Imagínense, no, no hay feeling porque yo le estoy haciendo clase al techo o le estoy hablando al techo, estoy defendiendo mi tesis al techo. Entonces es muy común que nosotros cuando nos pongamos nerviosos tendemos a mirar para un lado, para el otro, mirar hacia abajo, mirar hacia arriba y eso me desconecta. Por eso es súper importante. Ahora también es importante el tipo de mirada que uno da. Cuidado, ¿ya? Ahí tenemos los tipos de mirada más básicos. Una mirada de poder, mirar así como hasta aquí, una mirada social, que es como la básica, y la mirada íntima, que esa es como de coquetería, esa no. Para efectos de presentación oral, no. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esta persona? Esta persona que está evadiendo, ¿qué sensación da? Si la persona no mira a los ojos, da la sensación que está ocultando algo, aunque no sea así, aunque sea solo por timidez. Por lo tanto, si hay alguien tímido acá, mi invitación es, se puede, se demora a veces, pero se puede y hay que intentar siempre comunicarnos a los ojos. Hay personas que se pueden comunicar de tú a tú mirando a los ojos, pero cuando están frente a un grupo, es como, no, mira, me escondo, ¿ya? Porque me da susto, porque me siento expuesto, es terrible. O sea, cuando uno está hablando, efectivamente uno se siente muy expuesto y es como, ¿y qué hago? Me van a mirar de aquí hasta acá y tengo una mancha en el vestido o en el caso, por ejemplo, de los profesores, de repente los estudiantes se ríen por otra cosa y uno dice, me habré rayado la cara, tendré algo en la ropa, muchas cosas que uno piensa. Recomendación, no eviten tener ese tipo de pensamiento porque al final eh, se van a poner más nerviosos y no van a mejorar su presentación. Y muchas veces no tiene nada que ver. Un segundo. Ahí seguimos con la mirada. Recomendaciones para presentaciones orales presenciales. Primero, prepararla con antelación. Bienvenido, Averio. Entonces, prepararla con antelación. O sea, estar claro con lo que nosotros queremos hacer. Segundo, en una presentación oral presencial, hacerla preferentemente de pie. ¿Ya? A no ser que la presentación implique que hay asientos designados, por ejemplo, no, hacerla de pie. Y por lo tanto, postura erguida, pies paralelos, mirada a las personas, sonrisa, desplazamiento y no paseo. Tercero, desarrollar la capacidad de síntesis. Nunca vamos a poder decir todo lo que queremos decir. Entonces tenemos que poder constatar esa información importante que queremos transmitir, constatarla de la manera más breve posible. Una recomendación para las presentaciones de PPT. No coloquen mucho texto, coloquen letra grande.
¿Por qué? Por ejemplo, en este caso es mucho más fácil que ustedes lo vean porque estamos en una plataforma, pero cuando está proyectada, y a veces, a no ser que se necesite analizar un texto, pero si no es necesario analizar un texto, tratar de poner punteo, ya como los elementos esenciales. No colocar muchos colores tampoco dentro de las presentaciones, ya, o sea, amarillo, verde, y no colores muy fuertes, muy vibrantes. Tampoco muy oscuros. Dentro de mi experiencia como profesora, los estudiantes varones tienden a utilizar más fondos muy oscuros, negros, azules, grises. No lo eviten, porque, o sea, evítenlo, no lo eviten, no. Evítenlo, porque de alguna manera tiende como a no motivar estos fondos oscuros, tampoco presentaciones solo con texto o presentaciones solo con imágenes, o estas imágenes con las letras delante, que a veces se ve muy bonito, pero idealmente debiese ser siempre blanco, sí, idealmente siempre blanco. Ahora, si uno ya está como muy aburrido del blanco, un color idealmente no en degradé, sólido, un color sólido y un color claro, ¿ya? Y que establezca contraste. Pero el ideal es siempre blanco. Ahora, por ejemplo, pueden hacer para que la presentación tampoco sea tan, no sé, la portada con un color distinto a blanco, pero claro, y luego lo demás en blanco. Sí, sí, pero esa es como la recomendación principal. Ahora sí aburre un poco, pero por eso uno tiene que colocar imágenes y todo. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto, dígame. Es sobre los colores, es que justamente yo había escuchado que había que tener un fondo blanco, pero también se me ha dicho mucho que hay que ser dinámicos en las presentaciones para no aburrir al público. Entonces, ¿cómo uno puede compatibilizar esas dos cosas? Como esa mezcla que uno no se exceda de un lado al otro. Es difícil. Por ejemplo, ahora estoy analizando esto. Por ejemplo, yo tiendo a poner las imágenes, si ustedes se fijan, más hacia la derecha, ¿ya? Pero podría haber sido en alguna lámina colocar la imagen a la izquierda y colocar el texto a la derecha. Ese es un elemento que yo puedo jugar. No usar más de 3 colores. Usar imágenes como idealmente de buena calidad, que no se vean pixeleadas. Pero y con esos elementos, o de repente hay algunas, yo he utilizado, acá traté de ser lo más pareja posible, pero en algunas presentaciones, por ejemplo, de clase, yo cuando me ha tocado hacer la presentación, de repente se fijan que hay sugerencias que te da de diseño con algunas láminas, entonces de repente colocar alguna lámina distinta, pero que mantengan las tonalidades, ojalá los tipos de letra, los tamaños de letra dentro de lo posible. De esa manera, como lo mismo que el peso escénico, o sea, como en vez de estar todas las imágenes para un lado, que yo me estoy dando cuenta ahora que está como muy para acá, de repente colocarla al otro lado, o por ejemplo estos diseños que tienen como un circulito, pero no demasiado diseño, no demasiada animación. Las animaciones o ese tipo de cosas, a no ser que de verdad sea importante, mejor que no. Ya cuando aparecieron las presentaciones de Power, había gente que ponía como las letras saltando y se hacía cuadrito y hay una cantidad de efectos que son muy geniales, pero que también le quitan formalidad a un nivel como este. Sí, espero que haya quedado. Si no, lo vemos, si quieres, más al final. Espérenme que no Sí, sé. muchas gracias. Entonces, acá, para presentaciones orales en línea, iluminación adecuada, que les dé la luz en la cara, porque si no uno se ve como una sombra, una especie de fantasma. A mí me tocó el primer semestre hacer muchas clases, entonces de repente en ciertos horarios yo tenía que cambiarme de lugar, porque si no la cara se me veía, era como el aro, así. Se veía una sombra.
¿ya? Entonces, prender la luz, yo ahora estoy de día y esta zona donde yo estoy, en mi casa, es oscura, y por lo tanto estoy con la luz prendida, ¿ya? Elegir un fondo adecuado. Acá, a ver, yo sé que Zoom tiene fondos, ¿ya? A mí en lo personal no recomiendo tanto los fondos, a no ser que, por ejemplo, no tengo, si estoy en una presentación en línea, voy a defender mi tesis y en realidad el mejor lugar para ubicarme y desarrollar eso es la cocina y tengo que hablar sobre minería. Entonces a lo mejor no me coincide cómo hago que el entorno coincida, entonces pongo un fondo de Zoom, ¿ya? Ahora, evitar los fondos que tengan como muchísima información, ¿ya? Lo más formales posibles, ¿ya? No si estoy hablando de la tesis de grado, una palmera, por ejemplo, ¿ya? Y la recomendación en lo posible es fondo plano, sin, pero a veces no se puede, ¿ya? Entonces uno va buscando un lugar, por ejemplo, este año hemos tenido mucho tiempo para hacerlo, buscando un lugar desde donde nosotros podemos utilizar un fondo más organizado, ¿ya? Porque claramente no es que yo no tenga, por ejemplo, ahí, ¿se fijan? Yo tengo estas cositas de luz, tengo el adorno de Navidad, tengo los cuadros, pero si yo pongo esa información, no falta quien se distrae con la imagen. Entonces tengo que ubicarla de tal manera que ojalá no se vea, ¿ya? Entonces yo no le recomiendo tanto los fondos de Zoom desde mi punto de vista, pero creo que esa es una opinión muy propia, a no ser que efectivamente dentro del espacio en el que están no puedan encontrar un lugar formal o un lugar desocupado. Y ahí yo creo que sí, es más recomendable. Mirar a la cámara, esto que les decía yo. Si yo veo hacia acá, ustedes no me sienten como que lo estoy mirando. En cambio, yo tengo que ver un punto acá. Es el punto que la cámara está prendida. Si yo hablo ahí, ustedes me perciben como que lo estoy mirando a los ojos, aunque yo estoy mirando un punto encendido. Ya es la situación que corresponde. Acércate, pero no demasiado. ¿Qué pasa si yo me acerco mucho? Imagínense, horrible, ¿ya? Entonces, la idea es que se vea como enmarcado. Ponerse de pie. A mí, por ejemplo, esto a mí no me resulta. Se lo digo muy sinceramente, es una recomendación. Hacer también las presentaciones de Zoom de pie, pero eso ya implica un espacio mucho mayor, colocar el computador a una determinada distancia, poder tener un espacio desocupado mucho más amplio. Entonces, el ideal es ese para que pueda comunicar con todo el cuerpo, pero si no es posible, que por lo menos se vea lo más despejado. Ser dinámico, o sea, no, si yo estoy así como, bueno, eh, los elementos paraverbales consisten en, ¿ya? Controlar el ritmo. Yo ahora creo que voy un poquito rápido. Lo siento, yo hablo rápido. O sea, de repente como tratar de, si hablo rápido, tratar de hablar un poquito más lento. Si hablo lento, tratar de hablar un poco más rápido. Entonces ahí ir controlando y no necesariamente todo el tiempo el mismo ritmo. Hacer una prueba de sonido. Muchas veces las personas no nos escuchan. Por ejemplo, cuando ingresé a esta reunión, la persona, el coordinador que estaba eh, que estaba conmigo me decían, no te escucho. Y yo tenía el micrófono encendido. Entonces tenemos que verificar que efectivamente estamos eh, siendo escuchados correctamente y conectar el computador al cable si es que efectivamente tengo mala señal. No saben la cantidad de problemas que ha habido y probablemente más de uno lo ha vivido con esta situación de las conexiones, de las compañías que no funcionan, que de repente se cae la conexión y le pasa a todo el mundo. O sea, yo he visto jefes de carrera que de repente dicen, se me va a cortar la conexión en 5 minutos, pero no se preocupen, vuelvo. ¿Ya? ¿Y qué le vas a hacer? ¿Ya? Es la compañía, es el lugar. Eh, yo, gracias a Dios, he tenido una conexión bastante estable,
pero un día simplemente no pude compartir video. Y no pude, ¿ya? Entonces, es complejo. En esos casos, sobre todo, se recomienda conectar al cable directamente al módem si es posible. Un segundo. Incorpora sistemas redundantes. Si van a tener, por ejemplo, un confitrión, que en este caso no tengo confitrión, pero si tuviera un confitrión, que el confitrión también tenga la presentación. Ya, a eso se refiere. El ideal es tener un confitrión. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, en este momento a mí se me corta la luz, ¿no? Se acaba la reunión, porque de alguna manera no hay otra persona que la pueda continuar, ¿ya? Tomar las medidas de seguridad que te otorga la plataforma. Por ejemplo, acá en general en la universidad claramente yo no he tenido ningún problema, pero en otra institución de educación superior, no universidad, sí hay instancias en que los estudiantes, los participantes, hacían dibujos, rayaban. Entonces a veces también depende del tipo de grupo, pero por ejemplo evitar que se cambien nombres, porque a veces se ponen nombres poco decorosos, o hacen dibujos poco decorosos, o comparten pantalla cualquier cosa, entonces ese tipo de elementos. O silenciar al inicio. Ahora todas las personas, incluyendo los niños, yo tengo una hija chiquitita que le ha tocado clase y incluso los niños ya de alguna manera han tomado conciencia de esto. No tengo que apagar el micrófono, tengo que apagar la pantalla porque si no se le cae o se baja la calidad de la participación, etc. Involucrar a los participantes. Yo tenía pensado acá hacer preguntas por votación, pero no, el link no lo hice yo, no lo hice con mi Zoom, y por lo tanto no pude encontrar el sistema de votaciones, pero es muy entretenido, te lo recomiendo absolutamente. Las votaciones en el sentido que, por ejemplo, ¿cuál es el elemento que más a ustedes les complica a la hora de hacer una presentación oral? Yo no estoy tan de acuerdo, pero se lo planteé porque es una recomendación. Depende quizá también de la experiencia. En mi caso, como soy profesora y me tocó desde marzo empezar a hacer estas presentaciones orales y clases orales sola en muchas instituciones. En una tenemos anfitrión, en otra era cada uno solo con sus estudiantes. Había que leer el chat, no había otra posibilidad, había que leer el chat. Entonces era como la manera de comunicarse si no era por micrófono. Y el micrófono era muy complejo, a veces se acoplaba, era un lío. Entonces yo me acostumbré a leer el chat, ¿ya? Entonces, en general, por ejemplo, Mauricio, ¿qué sucede cuando se tiene que mostrar algo en la presentación y mirar la cámara al mismo tiempo? Ahí puedo utilizar las herramientas de Zoom. ¿Ya? Por ejemplo, déjenme ver, no sé por qué acá no está exactamente. Yo puedo dirigir, yo puedo subrayar, puedo seleccionar elementos. Entonces, de esa manera podría ser. Ahora, es imposible que a lo mejor esté mirando, Mauricio, todo el momento, todo el tiempo, este puntito en la cámara, pero sí mayoritariamente. ¿Ya? Finalmente, evalúa y mejora. Graba tus presentaciones, graba tus ensayos, ve qué es lo que te resulta bien, qué es lo que no te resulta bien y mejora en ese sentido. Y lo otro, ser uno mismo, pero formal. ¿Ya? Cada uno tiene su estilo. Hay personas que son súper formales, hay otras que somos un poquito más así como, pero uno tiene que ser uno mismo, tiene que tratar de pasarlo bien. Esto no es una tortura y la idea es que no sea una tortura para nadie, pero para eso uno tiene que ir como aprendiendo eso, ¿ya?
Un segundo porque la idea es que hagamos preguntas, pero me falta un elemento más. Es súper importante. Quedó nítido. ¿Cómo superar el miedo? ¿Ya? ¿Cómo supero el miedo a hablar en público? Uno, la primera situación que nos hace disminuir o el estrés o el miedo frente a hablar en público es manejar el tema. Manejar el tema, prepararlo con antelación, eso nos ayuda como que nos baja los niveles de estrés. Segundo, el estado físico. Si la persona no ha dormido, no se les ocurra tomar un energizante, un estimulante, nada. O me voy a tomar un trago para relajarme, me voy a fumar algo. No, no, porque puede quedar un desastre, ¿ya? No, definitivamente no. Entonces, tenemos que estar en buen estado físico. Tercero, contacto natural con el auditorio, ¿ya? No sentirnos que todos nos están observando y que yo soy lo peor, que me va a salir mal. No. Es como si estuviese hablando con personas, por ejemplo, yo en este momento somos 43 personas. Somos 43 y no conozco a ninguno, o quizás por ahí vi algún nombre, pero no conozco a ninguno. Y aún así, tengo que hacer como si yo lo estuviera viendo, ¿ya? Para que sea lo más fluido. Cuarto, controlar los síntomas del nerviosismo. ¿Cómo se controlan? Uno de los elementos es respirar. ¿Cómo yo respiro? ¿Ya? Tomo aire por la nariz, lleno el estómago y boto. Y lento, no, que se puede morir, marear. Tomo aire por la nariz, pongo la mano en la boquita, igual que un globo, y que se infle un poquito. Y de esa manera yo me voy a relajar antes, respirando. Recomendación, súper importante. Hay gente que dice, yo no hablo nada antes de la presentación. Trágico, tiene que hablar, tiene que ejercitar las cuerdas vocales antes. No quedarse en silencio total antes. No tomar agua helada, creo que ya lo dije. No fumar en lo posible. No tomar un café caliente, una agua helada, ese tipo de cosas. Siempre para la presentación en línea o la presentación presencial, si uno tiene la posibilidad, vaso de agua. Muy importante. Y finalmente, los mecanismos mentales. ¿Qué es lo que implica el mecanismo mental? Uno, pensar positivo, ¿ya? Pensar que las personas, como yo preparé mi presentación, las personas que van a ver esa presentación, en general no van a manejar también el tema como lo manejo yo porque yo lo preparé, ¿ya? Eso es una. No significa menospreciar mentalmente al auditorio, ¿ya? Claramente no. Pero sí decir, ok, yo sé lo que tengo que decir, lo tengo claro, lo he preparado y por lo tanto yo sé más de esto. En el caso de un examen de grado, por ejemplo, sus profesores pueden ser expertos en un área, pero no han estado investigando 5 meses, 6 meses, 8 meses acerca de su tema. Por lo tanto, ¿quién maneja más que nadie su tema? Ustedes. ¿Ya? Otro elemento es, ya, aparte de pensar positivo, de pensar que las otras personas no manejan también ese tema, a mí no, yo no lo recomiendo, pero está dentro de las típicas recomendaciones esto de pensar que las otras personas están en una situación de desmedro. Por ejemplo, pensar que el auditorio está desnudo. Yo creo que ahí, frente a una persona que es nerviosa, que está nerviosa, no sé si tiene que gastar la energía pensando que su auditorio está desnudo, ¿ya? Yo creo que es mucho más provechoso lo anterior que esta situación de así verlos humillados, me parece que no. A mí realmente nunca lo he recomendado, pero sí está dentro de las recomendaciones
incluso en libros aparece. Algo importante respecto de la mirada. Cuando ustedes están en una sala grande, generalmente se dice, mira un punto en el horizonte. Supongamos que aquí yo estoy en una sala enorme y yo miro un punto en el horizonte. ¿Qué es lo que va a pasar? En realidad, la mirada va a pasar por arriba de todas las cabezas y la gente no va a sentir que yo la estoy mirando. ¿Ya? Entonces, súper importante tratar de hacer un paneo, tratar de verificar todas las personas que te están mirando, si están distribuidas en un lugar, en otro y en otro, mirar hacia allá, mirar hacia acá, mirar hacia acá. Eso en el caso de la presencial. En el caso de en línea, mirar este puntito de la cámara. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, dejarlos súper invitados a las tutorías de Armadillo. Creo que son de nada, Pedro, de nada. De nada, Alexandra. La idea es que les sirva. Y para mí ha sido un gusto, a mí me encanta esto, pero ha sido un gusto y la idea es que les sirva, ¿ya? Que les resulte útil. Esa es la idea. No, 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 no. Las tutorías son gratuitas, son gratuitas. Sí, ustedes y pueden pedir más de una. Entonces piden en el formulario y qué bueno, Emiliano, se agradece. Así que puedes pedir, Tamara, no hay problema, que puedes pedir por el formulario, pedir tutorías, tanto para escritura académica como para el ámbito de la oralidad y inglés también. De nada, Guillermo. Me alegro que le haya servido, que sea útil, eso es lo importante. Sí, así que quedan totalmente invitados a Armadillo. Vamos a estar en funcionamiento ahora hasta enero. Así que porque febrero es receso, así que en enero, hasta enero, así que para que lo puedan utilizar.